Buenas noches. Buenas noches. Jairo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí disculpas que tenía problemas con la conexión, pero ya logramos ingresar. Qué lindo tengo en la plataforma y la plataforma por alguna razón no me estaba pudiendo conectar. No sé si es que hay problemas, pero ya logré conectarnos. Bien, vamos a continuar. Si mal no recuerdo, creo que llegamos hasta el calor de compresión el día lunes. Eh, sí, calculamos todas las entalpías, calculamos las entalpías a la salida del evaporador y del condensador, tomando en cuenta el sobrecalentamiento y el enfriamiento. Encontramos el efecto de refrigeración, encontramos el calor de compresión, el calor de rechazo. Entonces estamos en esa parte, creo que era en esta diapositiva donde nos habíamos quedado. Y tenemos pendiente, pues, continuar con la parte de cuánto vapor se evapora espontáneamente después de la válvula de expansión. Bien, entonces estamos en ese punto. Ahí en la diapositiva, en el lado izquierdo, están los datos que ya habíamos encontrado, algunos que nos da el libro, otros que ya habíamos encontrado nosotros el día lunes. Hemos encontrado el flujo másico, el calor de compresión, que el calor de compresión lo encontramos, en este caso lo encontramos a partir de la potencia de entrada del compresor. Lo que hicimos pues es convertir esos watts o BTU por minuto, los convertimos a BTU libra. Pues para eso hacemos uso de la ecuación de flujo másico por el trabajo del compresor, que al final es lo mismo que flujo másico por el calor de compresión. Y despejamos y de ahí partíamos para encontrar el calor de compresión. Bien, luego, pues el calor de rechazo, hemos hablado que el condensador debe encargarse de botar el calor tanto del evaporador como el calor que genera también el compresor. Ese debe ser la totalidad de calor que debe botar el condensador, que ahí se da el calor de rechazo. Entonces hemos encontrado este valor, 79.8 BTU por libras. Estábamos en ese punto, teníamos todos los calores, ya hemos encontrado todos los calores. Los siguientes incisos del ejercicio pues nos dice cuál es el porcentaje de masa que se evapora al entrar al evaporador después de salir del condensador o de la válvula de expansión, hemos dicho. Solo nos hacía falta una entalpía que encontrar y es la entalpía en el punto C, o sea, a la salida del compresor. Y eso creo que sí lo habíamos mencionado, que esa entalpía la puede encontrar, dado que no tengo valores de presión y temperatura para coincidir en las tablas del sobrecalentado, yo podría encontrarlo como el HV que teníamos a la salida del evaporador, más el calor que también agrega el compresor. Y de esta forma podemos encontrar la entalpía final como 141.5. Esa sería la entalpía en el punto C. Bien, a partir de ahí ya podemos encontrar lo que es el porcentaje de masa que se evapora, pero ya hemos aprendido que ese porcentaje de masa es la calidad. Antes de ver ese inciso, quiero regresarme al diagrama para hablar un poco de todo lo que hemos hecho ahorita. Este es el diagrama. Yo estoy utilizando estos subíndices para llevar el mismo orden para los ejercicios. Ya encontramos HF, fue el primero que encontramos. Para eso utilizamos la presión de saturación. Con eso encontramos la temperatura de saturación. Le restamos los grados de su enfriamiento y encontramos la temperatura en el punto F. Luego encontramos HF como si el refrigerante estuviera saturado a 120 grados Fahrenheit. Ahí encontramos HF. Y como el dispositivo de expansión se considera constante, la entalpía, entonces la entalpía A es igual a HF. Luego de aquí salimos y encontramos HB. Utilizamos la presión de saturación del evaporador para encontrar la temperatura de saturación y le agregamos las temperaturas de sobrecalentamiento. Con eso encontramos HB y con esta resta encontramos el efecto de refrigeración. Luego, nosotros necesitamos encontrar HC, pero como no tenemos, bueno, realmente solo tenemos la presión, pero no tenemos la temperatura. Entonces no tenemos una forma de intersectar esos valores en la tabla. Entonces recurrimos
al calor de compresión, que realmente en este momento no lo teníamos, solo teníamos la potencia, que eran 10 kilowatts. Lo que hicimos fue convertirlo a BTU por minuto, luego multiplicarlo por la masa, el flujo másico, y encontramos el calor de compresión, que es C.C. Este HC sería el H que tenía el refrigerante en el punto B más el calor que genera el compresor. Y así fue como lo encontramos en la ecuación. Luego, el calor o efecto de refrigeración en el evaporador más el calor de compresión debe ser el calor que bota el condensador. Entonces, nosotros recurrimos a la ecuación de efecto de refrigeración más calor de compresión es igual al calor de rechazo. Pero otra forma es HC menos HF. Ya, el caso de nosotros haber conocido HC desde antes. Hemos podido encontrarlo de esa forma, HC menos HF. Bien, la parte que quiero hablar antes de pasar al porcentaje de masa que se evapora, pues eso ya hemos aprendido que realmente lo que me están pidiendo es la calidad del refrigerante cuando entra, antes de entrar al evaporador, o sea, en el punto A. ¿Cómo encontramos esa calidad? Necesitamos la entalpía en el punto justo antes de entrar al evaporador, que en nuestro caso es HA, ya lo tenemos. Necesitamos, ¿qué necesitamos? HA menos H sub F, pero sub F minúscula para no confundirlo con HF mayúscula. Pero ¿cuál va a ser ese H sub F minúscula? Va a ser, si yo pudiese prolongar esta línea hacia la izquierda, yo tendría la intersección en el límite de líquido saturado. Entonces HF es ese valor. Sí, es el valor que tendría el líquido saturado a la presión del evaporador y la presión del evaporador era 120.3 psi. Entonces hay que encontrar ese HF primero antes de encontrar la calidad. Bien, para la calidad H sub A mayúscula menos H sub F minúscula entre, tenemos que dividir la diferencia del HG menos HF. Ahora bien, ¿qué H es el que tenemos nosotros en este punto? Nosotros podríamos restar, o sea, por quizás saltarnos un paso o interpretarlo y restar el H que encontramos a la salida del evaporador menos el HF que vamos a buscar. Pero nosotros, el H que encontramos fue HB mayúscula y esa realmente es un H de vapor sobrecalentado. Nosotros necesitamos HG, o sea, el H de vapor saturado, que sería en este punto. Esa sería una de las formas. O la tabla ya nos da esta resta directamente. Y así pues nos podríamos evitar esta posible confusión que nosotros pudiésemos tener en este punto. Entonces, esa parte es la que quería que viéramos antes de encontrar la calidad, para saber por qué yo estoy encontrando un H sub F minúscula. Y es por el concepto de calidad. Entonces, ahora sí, nos regresamos a la ecuación que hemos utilizado desde termodinámica, donde la calidad, como lo mencioné, es el H que yo tengo justo al entrar al evaporador, H sub A, menos el H de líquido saturado a la presión del evaporador, entre H sub Fg a la presión del evaporador, o sea, Hg menos Hf. Pero como la tabla ya nos da este valor, pues ya ahí reducimos bastante el trabajo. Entonces, aquí están los valores, pero vamos a buscarlos en la tabla para recordar un poco. H sub A ya lo encontramos en 61.7, ya lo encontramos en las diapositivas anteriores el lunes, pero nos hace falta HF, H sub F minúscula y H sub Fg. Entonces, vamos a regresar a las tablas. Voy a salirme de la presentación y nos vamos a las tablas. Solo voy a hacer un poquito grande. En caso que no lo vean, solo me avisan para hacer un poquito más grande. Bien, recordemos que estamos en la zona del evaporador. Estamos en la zona de baja. Es decir, estamos en la zona de 100, bueno, estaba la presión 120.3
y 120.3. Igual yo aquí lo tengo marcado en el PDF. Estamos en esta zona. Ya habíamos encontrado anteriormente que en esa zona su temperatura de saturación son 34 grados Fahrenheit y a eso le sumamos el sobrecalentamiento. Pero ahorita nos interesa más sin sobrecalentamiento porque necesitamos saber cuál es la entalpía del líquido saturado a 120 psi. Y aquí sí lo encontramos directamente. Está en esta columna, que sería 26.1. Esa sería la entalpía del líquido saturado a 120 psi, o mejor dicho, del líquido saturado a la presión del evaporador. Y Hg, que es el H de vapor saturado, sería 121.2. Y la división para la calidad me dice que yo debo restar Hg menos Hf. Pero la tabla eso nos solventa un poco porque la tabla ya considera esa resta y es 95.1. Entonces ya lo podemos encontrar directamente. Entonces tendríamos H sub F minúscula 26.1 y HFG 95.1. Y esos son los valores que tenemos aquí, 26.1 y 95.1. Regresando a la presentación, entonces ya vimos por qué nosotros encontramos. ¿Por qué utilizamos un H sub F y que es igual a 26.1? Ya sabemos por qué y de dónde viene. También ya sabemos de dónde viene 95.1. Eh, pues por conceptos de calidad. Teniendo los valores y reemplazando y desarrollando en la calculadora, pues es una calidad de 0.374. Es decir, 37.4% de la masa del refrigerante se evapora de forma espontánea al pasar por la válvula de expansión. Es decir, que cuando entra al evaporador ya hay un buen porcentaje de refrigerante que ya está convertido en vapor. El restante 62.6 es el refrigerante que se va a evaporar para poder lograr el efecto de refrigeración, más los grados de sobrecalentamiento. Entonces, eso es lo que pasa adentro del evaporador. Bien, eso es cuánta masa se evapora al entrar al evaporador o antes de entrar al evaporador. El siguiente inciso del ejercicio mencionaba cuál es el coeficiente de desempeño o de rendimiento, CDR. El contenido pues nos define que esto no es más que una eficiencia térmica, ya que ¿cómo conceptualizábamos la eficiencia térmica? Pues lo conceptualizábamos como una salida deseada versus un costo necesario o un objetivo versus un costo, lo podríamos llamar. ¿Cuál es el objetivo de mi circuito de refrigeración? Pues lograr el efecto de refrigeración, o sea, lograr sacar calor en el evaporador. ¿Y cuál es el costo? Pues un consumo de potencia, un consumo de el compresor, que traduciendo como coeficiente de rendimiento sería el efecto de refrigeración entre el calor de compresión. En este caso, pues medido en libras por minuto, perdón, BTU por libra. Efecto de refrigeración ya lo teníamos 62.14 y calor de compresión ya lo teníamos como 17.66 y eso da un coeficiente de rendimiento de 3.52. ¿Qué significa ese número? Es un número adimensional. Significa que por cada BTU consumido en el compresor, yo voy a producir 3.52 BTU de enfriamiento en el evaporador. Eso significa, esa es la interpretación de este valor. Por lo tanto, entre más grande sea ese valor, mejor para el circuito de refrigeración, o sea, es más eficiente. O sea, logro más con menos consumo energético. Entonces, si yo tuviese otro equipo con un CDR de 4, significa que el de 4 es más eficiente. ¿Por qué? Porque logro enfriar más con menos consumo. O sea, logro enfriar 4 BTU por cada BTU consumido en el compresor. Entonces, es una forma de ver los rendimientos de un circuito de refrigeración. Bien, yo agrego otro inciso en el libro porque es un término que quizás estemos más acostumbrados en campo. El CDR tal vez no,
no lo utilicemos, posiblemente utilicemos otros términos como EER, SER, eh, COP, es más común para circuitos de refrigeración, coeficiente de desempeño de un refrigerador, coeficiente de desempeño de una bomba de calor. En el caso de aire acondicionado es común encontrarnos con un valor que se llama EER. ¿Y qué es el EER? Pues exactamente lo mismo que el coeficiente de rendimiento. También me mide, es una eficiencia térmica, también me mide un objetivo versus un costo. La diferencia son las unidades que yo uso para hacer la división. Por ejemplo, el EER, en términos de, pues, en campo o en manuales de aire acondicionado de equipos, nosotros vamos a encontrar ese valor. Y en sí lo que me dice ese valor es cuántos BTU de enfriamiento logro por cada watt consumido en el compresor. Es similar al CDR, nada más que el CDR me dice cuántos BTU produzco de enfriamiento por cada BTU consumido en el compresor. El EER es cuántos BTU logro por cada watts consumido en el compresor. La definición es la misma, lo que cambia es qué unidades uso para el consumo del compresor. Bien, el EER, yo necesito el efecto de refrigeración en BTU por hora y necesito la potencia en watts. ¿Ya teníamos estos datos? Pues la potencia sí ya la teníamos, porque el ejemplo me dice que el consumo del compresor son 10.000 watts o 10 kilowatts. Entonces ahí estamos bien. Pero el EER nosotros lo encontramos en términos de 62.14 BTU por libras, pero yo lo necesito en BTU por hora. Entonces necesitamos hacer ahí una conversión antes de poder encontrarlo. Para eso, pues necesito el efecto de federación multiplicarlo por un flujo másico. Y este me va a dar BTU por minutos, pero yo necesito BTU por hora, entonces lo multiplico por 60 y así hago la conversión de BTU por hora, perdón, BTU libras a BTU por hora. Repitiendo un poco, necesito pasar estos BTU libras a BTU hora. Primero, el efecto de refrigeración lo multiplico por el flujo másico y eso me va a dar BTU por minuto. Pero lo multiplico por 60 y obtengo BTU por hora. Flujo másico ya lo habíamos encontrado. Lo encontramos a partir del efecto de refrigeración. Sí, a partir del efecto de refrigeración y del calor de refrigeración. Y eso nos daba 32.19 libras por minuto. Entonces ya lo podemos utilizar en la ecuación. 32.19 libras por minuto por 62.14 BTU por libra por 60. Y eso nos da BTU por hora. Y luego, pues, de desarrollar el cálculo usando la calculadora, pues obtenemos un EER de 12. ¿Qué significa ese 12? Pues significa que por cada watt consumido en el compresor, yo voy a obtener 12 BTU hora de enfriamiento. Nuevamente, entre más altos de este valor, más eficiente es el equipo de refrigeración. Es una forma de comparar equipos cuando compramos equipos de aire acondicionado. El que tiene un valor más alto de EER significa que consume menos. Bien, no sé si había otro inciso. No, ahí estamos ya con todos los incisos que nos pedía el libro. Nos pedía las entalpías, si mal no recuerdo, nos pedía las temperaturas reales, el efecto de refrigeración, el calor de compresión, el calor de rechazo, el flujo másico. Nos pedía el porcentaje de masa que se convierte en vapor antes de entrar al evaporador, el coeficiente de rendimiento y el coeficiente de rendimiento también, pero medido en EER. Y ahí tenemos todos los incisos desarrollados. Bien, a ver qué hora son, 8:40. Creo que podríamos partir un poco a continuar con algo de conceptos. Nosotros ya la primera semana trató más de conocer el circuito de refrigeración básico con sus 4 componentes principales: el evaporador, el compresor, el, el condensador y el dispositivo de expansión. Aprendimos en el circuito cuáles son las líneas de alta o la zona de alta y cuál es la zona de baja. Aprendimos por qué el compresor eleva la presión.
Realmente el objetivo real es elevar la temperatura, pues eso ya hablamos por qué también. Eh, Aprendimos cuál es la línea líquida, cuál es la línea de gas o de succión o línea de baja. Conocimos también cuál es la línea de descarga, que es la línea líquida de mayor presión, o mejor dicho, la línea de descarga después del compresor, y también la línea líquida entre el condensado y el evaporador. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos sobre sobrecalentamiento y el enfriamiento. Pero hasta ese punto solo hablamos de evaporador, condensador, válvula y compresores sin hacer ningún tipo de distinción. Entonces ahora sí vamos a ver un poco más sobre cada uno de esos elementos. Cuando digo más, me refiero a hablar un poco sobre los tipos de evaporadores, ver algunas imágenes, eh, hablar un poco más sobre cómo hacen el intercambio de calor. Podría ser que hablemos sobre eso. Eh, Aplicaciones, podría que veamos un poco más al detalle cada uno de los elementos. Bien, el primero sería eh, los evaporadores. ¿Qué tipos de evaporadores? Bueno, ya vimos que el evaporador es el elemento que se encarga de remover el calor del medio que se quiere enfriar. ¿Qué medio desearíamos enfriar? Pues eso va a depender de la aplicación. Si es aire acondicionado, pues un ambiente. Si es un data center, pues enfriar el área de cuarto de comunicaciones. Si es un cuarto frío, pues el mismo cuarto frío. Enfriar agua, podría ser también enfriar algún tipo de alimento, de fluido alimenticio, podría ser enfriar líquidos alimenticios. ¿Qué más? Bueno, va a depender de la aplicación y existe una gran variedad de evaporadores dependiendo de la aplicación y la construcción. Ahí tenemos una imagen eh, típico de un evaporador parecido para sistemas de aire acondicionado, para sistemas de cuartos fríos, para sistemas de data center. Quizás el más común que podemos encontrar a nuestros alrededores. Pero también hay evaporadores más comerciales y más industriales. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Primero, pues tipos de evaporadores. ¿Cómo los podemos clasificar? Hay dos formas de clasificar que es quizás muy común que nosotros escuchemos ese concepto o hemos escuchado muy seguido, pero ¿por qué se llama así? Una de ellos, pues, evaporadores de expansión seca, o también lo podemos llamar expansión directa. Y también están los evaporadores inundados. Ya después, pues, miraríamos cada uno de ellos, a qué se le dice expansión seca y a qué se le dice inundado. Y también tenemos otros que son según el tipo de superficie, los tubulares, que son parecidos a los de carcasa y tubo vistos en termodinámica, intercambiadores de carcasa y tubo. Y también de placas, evaporadores de placas. Entonces, esos son algunos de los tipos de evaporadores. Antes de eso, yo creo que con estas dos diapositivas terminaríamos un poco. Evaporadores de expansión seca. Eh, Muchas veces estamos acostumbrados o hemos escuchado mucho sobre este término. Muchas veces, pues, lo abreviamos o los catálogos de este tipo de equipos lo abrevian como XD, o sea, expansión directa, más por los iniciales en inglés. En sí a lo que se refiere es que es un sistema en el cual el refrigerante que yo necesito para lograr el efecto de refrigeración se evapora en su totalidad. El refrigerante que yo necesito, si necesito 10 libras, pues 10 libras se suministran al evaporador y exactamente esas 10 libras se evaporan. A eso se le llama expansión directa. Eh, Cuando veamos los inundados, ahí vamos a entender un poco mejor la diferencia. Quizás ahorita pues es primera vez que lo escuchemos y hasta que veamos la diferencia con los inundados vamos a conceptualizar mejor qué es la expansión directa. Utilizado para serpentines de aire acondicionado, las aplicaciones que más conocemos sobre refrigeración, y también para temperaturas bajas. Estamos hablando de refrigeradores, enfriadores, cuartos fríos.
El dispositivo de control de flujo es una válvula de expansión termostática o puede ser también un tubo capilar. La forma más común es la de un serpentín de tubos rectos, curvos. Pueden estar dispuestos en varios circuitos o filas, los cuales se requiere un distribuidor para asegurar la cantidad de refrigerante en cada fila. Em, yo en el examen no les voy a pedir que me definan toda esta diapositiva, que es un dispositivo de expansión directa. Lo que sí puedo preguntarles es la idea general. Entonces, la idea general es que la expansión directa es aquel en el cual la cantidad de refrigerante exacta que necesita para el efecto de refrigeración es la cantidad de refrigerante que se evapora. Lo demás, pues, es más para conocimiento. Para incrementar el área de superficie de contacto y mejorar la transferencia de calor, se utilizan aletas medidas en cantidad de aletas por pulgada de longitud de tubo. Bien, entonces, si vemos esta imagen, creo que ya habíamos visto esta imagen de forma cuando estuvimos hablando del sobrecalentamiento, si mal no recuerdo. Bien, ya hablamos un poco que antes de la válvula de expansión yo salgo del condensador completamente en líquido, líquido comprimido, pero cuando entro a la válvula de expansión y salgo, hay un porcentaje de vapor que, o mejor dicho, de refrigerante que ya va en forma de vapor y aquí lo podemos ver como una burbuja. Una vez que ya entra el evaporador, el refrigerante que aún es líquido empieza a evaporarse a medida va ganando calor, en este caso del aire, si fuese de expansión directa. Va ganando calor hasta que ese refrigerante se evaporó por completo. Pero para lograr el sobrecalentamiento, él sigue en contacto con el aire que está enfriando y se sigue sobrecalentando hasta que ya logra el sobrecalentamiento y sale del evaporador. Ahora bien, en caso de la expansión directa, este flujo en color verde que está aquí va a ser lo necesario para lograr el enfriamiento o el efecto de refrigeración que yo necesito. Hay otros tipos de evaporadores que son los inundados, que yo puedo tener más refrigerante del que yo necesito y no todo se evapora. Entonces, en ese caso no es expansión directa. Bien, cuando veamos los dispositivos de expansión, vamos a ver que este dispositivo se va a encargar de controlar este sobrecalentamiento que se da al final del recorrido adentro del evaporador. Por mientras, antes de ver eso, vamos a ver algunas imágenes. Ahí ya vamos a entender mejor sobre los evaporadores de expansión seca. Bien, estas son algunas imágenes. Quizás ya con la imagen pues ya vamos conociendo mejor ese evaporador. Vamos viendo que se parece a un radiador de un vehículo. Y estas son las aletillas que pues a mucha gente le gusta doblar esas aletillas porque son bien blanditas y bueno, le gusta doblar esas aletas, pero ahí pues se está reduciendo el área de transferencia de calor. Por los tubos de cobre, estos tubos de cobre pasa el refrigerante y el aire pasa por las aberturas que se forman entre las aletas. Y en ese contacto es cuando se da la transferencia de calor del aire hacia el refrigerante. Después, pues el aire sale frío. Entonces, estos son algunos ejemplos de un evaporador de expansión directa. Ese tipo de evaporador lo vamos a encontrar en sistemas de aire acondicionado. Vamos a encontrar bueno, hasta en nuestros vehículos también. Lo vamos a encontrar en data center, equipos para data center, en equipos para cuartos fríos, para congeladores, para enfriadores. Vamos a encontrar ese tipo de serpentín o ese tipo de evaporador. Entonces, ese es el evaporador de expansión directa. Está formado por tubos y aletas. Bien, esto de las aletas pues se estudió en transferencia de calor. Bien, creo que si nos quedaríamos, si nos quedaríamos aquí, creo que todavía tenemos 3 días para terminar de ver los demás clasificación de los demás elementos. Entonces, por ahorita nos quedaríamos en los evaporadores de expansión directa y continuaríamos el lunes. Bueno, continuamos el lunes con los evaporadores inundados, tipos de compresores, tipos de condensadores que vamos a ver que son muy similares a los evaporadores, tipos de válvulas de expansión
y quizás nos quede tiempo para hablar sobre torres de enfriamiento y condensadores por evaporación. Eso pues eh, lo miraríamos a partir del lunes. Creo que 3 días pues logramos terminar. Y bueno, creo que si mal no recuerdo, el examen de esta clase es el martes, entonces todavía tendríamos el otro lunes para terminar de ver eh, algo que nos quede pendiente, entonces lo tenemos de ver ese día. Bien, por hoy pues terminamos. Si hay consultas, si no, pues continuamos el lunes. Ingeniero, le voy a consultar si podría subir las diapositivas. ¿No están subidas en la plataforma? No. Pensaría yo que sí las había subido. Bueno, vamos a revisar porque yo pensé que sí la había subido la presentación. Pero sí, sí, la vamos a compartir. Ok, gracias, ingeniero. Bueno. Bien, entonces nos vemos el lunes. Gracias, buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.